Entonces supongan que ya tienen este circuito transformado, forma de impedancias. ¿Qué me falta escribirle a este circuito para poder realizar un método o el método de la corriente circulante de malla? Las corrientes. Hay algo muy importante que me hace falta para poder, a ver, vamos a poner las corrientes primero. Lo importante es antes de las corrientes, pero voy a poner las corrientes como dice Osiris para que vean por qué es importante. ¿Qué otra Las, cosa me hace falta? las direcciones de las impedancias, ¿no, profe? ¿Por qué me hace falta las direcciones de las impedancias? Para saber si son positivas o negativas. Exactamente, ¿no? Si las impedancias no tienen direcciones de referencia, entonces, ¿cómo voy a evaluar incidencias? Sí me captan la idea? Ya dije que las incidencias son el elemento versus la referencia. En este caso, las referencias en corriente circulante de mallas son las corrientes de las mallas. Entonces, ¿cómo voy a evaluar el elemento Z1 con respecto a J1 si Z1 no tiene una dirección? ¿Si lo ven o no lo ven? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, súper importante, las impedancias deben de tener sus direcciones de referencia, porque si no las tienen, no hay forma de evaluar, ¿sale? Entonces, ya que tienen direcciones las impedancias y direcciones de las mallas, entonces vamos a evaluar el ejercicio primero proponiendo las ecuaciones canónicas de malla. Voy a escribir las generales, la sumatoria desde n igual a 1 hasta el número de mallas independientes. ¿De quién? De Z, Mn, Jn igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta el número de elementos de la incidencia K, M multiplicando a B, F, BK, el voltaje de la fuente de voltaje K y el voltaje de la fuente de corriente K. ¿Sale? Esta es la ecuación canónica de mallas. Ecuación. ¿Alguien no la había visto nunca? ¿Sale? Ecuación canónica de mallas. Esta ecuación canónica de mallas se escribe o se analiza para toda malla independiente. ¿Sale? Toda malla independiente del circuito va a tener una ecuación de estas, como las que escribimos hace rato para Kirchhoff. ¿Sí? ¿Cuántas mallas independientes hay? Dos, ¿no? Dos mallas, ¿verdad? Muy bien. Bien, lo voy a hacer un poquito más interesante. Bueno, este así ahorita nada más para el concepto y el siguiente ya le vamos a empezar a meter caché. ¿Sale? Vamos a empezar a meterle otras cosas para que pensemos un poquito en las ecuaciones. Entonces, rapidísimo, ¿cómo evalúo entonces para la malla independiente 1? ¿Quién es la malla independiente 1? La que está asociada a la corriente de malla 1. ¿Sale? Entonces, para M igual a 1 es J1, ¿cierto? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Muy bien, entonces para M1, J1, evalúo la sumatoria, la primera. ¿Desde 1 hasta dónde va esta sumatoria? La primera sumatoria. ¿Desde 1 hasta dónde? ¿Cuántas mallas independientes hay? Dos. Dos, ¿cierto? ¿Quién es el argumento? Esto de aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale M? Z, M vale 1.
¿Cuánto vale n para el primer término de la sumatoria? 1. J, 1. ¿Cierto? Ya evalué para n igual a 1. Entonces ahora escribo el más. Se le suma 1 a la n, va desde 1 hasta 2, y entonces para n igual a 2, el argumento de la sumatoria es z, m no cambió, entonces vale 1, n vale 1, o 2, 2, ¿verdad? J vale 2, ¿cierto? Ya está desarrollada la primera parte, la parte izquierda de la igualdad, la primera sumatoria. ¿Igual a quién? A la fuente de voltaje. ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántas fuentes hay? Una. Una, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esta segunda sumatoria, ¿desde dónde hasta dónde va a ir? Desde 1 hasta 1, solo para acá igual a 1. ¿Cierto? Solo va a tener un término. La fuente que está entonces en el circuito, ¿es de voltaje o de corriente? De voltaje. De voltaje, entonces va a ser BF, BK, ¿cierto? Primer término para acá igual a 1. 1 versus malla 1, voltaje de la fuente de voltaje 1. ¿Sí? Y entonces esta BFB es BF1. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, Fernanda, incidencia de la malla, de la fuente de voltaje 1 versus la malla 1, la corriente 1. ¿Cuánto vale esa incidencia? Salvador, ayúdale a Fernanda. Elemento versus malla. ¿Cuánto vale la fuente, que es el elemento que estoy evaluando en esta sumatoria, versus la malla 1? ¿Cuánto vale esa incidencia? A ver, Andrea, ayúdales. Es positiva. Víctor también dice, exactamente. ¿Sí lo ven, Salvador, Fernanda? Sí, por la dirección, ¿no? Exacto. Primero, si existe o no existe, ¿no? La fuente 1 está en la malla 1, sí, ¿verdad? ¿Qué dirección lleva la fuente? La misma dirección que la J1. Entonces la incidencia vale más 1. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? O que se trabó. Sí, maestro. Sí, sale pues. Espérenme tantito. Déjenme. Positivo más 1. Ahí está. Muy bien. Espérenme tantito. Voy a escribir. Entonces esto es más 1. Y entonces esta igualdad queda como BF B1. ¿Sí? Ya está. Esa es la primera ecuación canónica de mallas. La ecuación 1. Ahora para M igual a 2. J es entonces, ¿quién? Es la J2, ¿verdad? Lo voy a poner como subíndice, J2. ¿Sale? Entonces, ¿cómo queda la ecuación para la malla 2? Z21, J1 más la propia, ¿no? Que es Z21, J1 más M no Z, cambió, ¿verdad? Entonces es Z2, 2, J2, J2 es N2. igual a 0 porque no hay fuente, según yo. Vamos a escribir la incidencia, ¿no? Es la sumatoria. Desde 1 hasta quién, ¿cuántas fuentes hay? Una. Entonces va a ser fuente 1 versus malla quién ahora? Malla 2. ¿Sí? BF, B1. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale la incidencia de la fuente 1 en la malla 2? 0 porque está en la malla 1. Exacto, ¿no? La fuente 1 no está en la malla 2. Entonces vale 0.
y esto vale 0 por BFB1, 0. ¿Sí? Entonces el sistema de ecuaciones es Z11, J1 más Z12, J2 igual a BFB1. Y la segunda ecuación, Z21, J1 más Z22, J2 igual a 0. Y ese es el sistema de ecuaciones que tengo que encontrar. ¿Sí? Ese es el sistema de ecuaciones de la corriente circulante de malla. ¿Dudas o preguntas con esto? Ya ven que solamente es desarrollar sumatorias y evaluar incidencias. Obviamente después de llegar al circuito en su forma de impedancias, ¿no? Que eso es importantísimo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Escríbame rapidísimo aquí en el chat. Si no, avanzamos con las zetas mayúsculas. O sea, ahora tengo un problema, ¿no? Ya sé qué tengo que encontrar, qué sistema de ecuaciones tengo que resolver. Pero, ¿qué conozco de este sistema de ecuaciones? Pues no conozco la z mayúscula 1,1, ni la z mayúscula 1,2, ni la 2,1, ni la 2,2. Entonces hay que encontrarlas. Vamos a poner entonces las expresiones generalizadas de las impedancias de malla. Impedancias propias de malla. Impedancias propias de mallas. De malla. ¿Quién es la impedancia propia de malla? Son todas las que tienen el mismo subíndice. Z, MM, de la malla 1,1, de la malla 2,2, es la propia de la malla 1, la propia de la malla 2. Entonces, ¿cómo obtengo esas Z 1,1 y Z 2,2, Z 3,3, Z 4,4? Como la sumatoria desde K igual a 1 hasta el número de elementos de la incidencia K, M elevado al cuadrado por las zetas K. Entonces, ¿qué voy a evaluar aquí? Zetas. Elementos, zetas. Las impedancias de elemento con respecto a las mallas. Más la sumatoria desde K igual a 1 hasta el número de elementos y la sumatoria para L diferente de K hasta el número de bobinas acopladas que tengamos aquí, ¿sale? Número de bobinas acopladas que existan o las impedancias que tengan acoplamiento magnético de la incidencia K, M, Z, KL, que son las impedancias mutuas, por L, M, ¿sale? Entonces, rapidísimo, ¿quién me puede explicar qué significa este primer término de la sumatoria? Todos los elementos propios, ¿no? De la malla. Todos los elementos propios de la malla. Todas las Z sub K, todas las que tienen Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, son todas esas, ¿verdad? Multiplicadas por su incidencia. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y esta incidencia está elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué significa que esté elevada al cuadrado? Que serán positivas. Vamos a ver si exacto, ¿no? A ver, para la 1,1, Z 1,1, o sea, de la malla 1, la propia de la malla 1. ¿A qué va a ser igual? Voy a desglosarlas todas. Elemento 1, malla 1 al cuadrado, Z1. Elemento 2, malla 1 al cuadrado, Z2. Elemento 3, malla 1 al cuadrado, Z3, más elemento 4, malla 1 al cuadrado, Z4, más elemento 5, malla 1 al cuadrado, Z5. ¿Sale? A ver, Arturo. Arturo,
de todos estos elementos de la primera sumatoria, de la primera parte de la sumatoria, ¿quiénes existen y quiénes no existen? Evalúa las incidencias. Dice Raúl Arturo, solo los que pertenecen a la malla 1, exactamente. Solo los que pertenecen, porque la incidencia es eso, ¿verdad? El elemento versus la malla. Entonces, ¿quiénes, qué zetas, qué elementos Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 pertenecen a la malla 1? Uno, 4 y 5, dice Arturo Blancas. Muy bien, 1, 4 y 5. ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, ¿Sí? sí, Andrea, Osiris, Fernanda, Sí, sí estoy de acuerdo. ¿sí o no? ¿Qué signo tienen? Positivo, positivo. ¿Por qué tienen signo positivo? porque está elevado al cuadrado. Exacto, ¿no? No importa cuál es la dirección con respecto a J1, porque como está al cuadrado, aunque sea negativo, menos 1 al cuadrado va a positivo, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo de nuevo que estas incidencias siempre van a ser positivas. Si existen en la malla, siempre van a ser positivas. O sea que va a ser Z1 más Z4 más ¿Profe? Z5. ¿Mande? ¿Por qué dijimos que era al cuadrado ahí? Así es la fórmula. Ah, ok. Gracias. ¿Sale? De hecho, es al cuadrado porque es KM, ZK y aquí es KM también. ¿Sale? Se evalúan las dos incidencias de ZK con respecto a las dos M's del argumento de las propias. ¿Sí me explico? Si te das cuenta, esas mismas dos M's están siendo evaluadas aquí, mira. M y esta otra M está siendo evaluada aquí. Pero como el segundo término ya no es ZK, ya es KL, entonces ya se evalúa primero K y después L. Ok, ¿Sí? profe. Gracias. Muy bien. Entonces, este primer término de la fórmula es la suma positiva de las impedancias propias de la Z sub K que pertenezcan a la malla, ¿cierto? Esa es la suma positiva, Z1, Z4 y Z5. Si están en la malla, son positivas. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas aquí? ¿No? No, Sale. Entonces vamos a ponerla, ahora vamos a evaluar la segunda sumatoria. Dice que evaluamos a K con respecto a M y a L con Profesor, respecto a M. Y ¿de ya qué no también existe aquí el dos veces Z15? Ya que, bueno, está conviviendo las dos, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero ya que están acopladas, bueno, la acopla entre Z1 y Z5. ahí vamos, ¿no? Esa es la segunda parte de la sumatoria. Ah, ok. Aquí, mira, Luis, vamos a explicar justamente esa parte. Ya explicamos la primera parte, ¿sí? Ahora vamos con la doble sumatoria. ¿Sale? Ah, ok, sí. Ahí vamos, que ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Al doble término. Entonces, ¿qué dice esta sumatoria? Vamos a empezar. Acuérdense que es, ¿cómo dijimos que se evalúa una sumatoria? El argumento de la sumatoria, ¿sí? El argumento de la sumatoria se sustituye. ¿Quién es el argumento de la sumatoria de K? Les digo que es súper importante entender las sumatorias. ¿Quién es el argumento de K? De la sumatoria desde K igual a 1 hasta el número de elementos. Es la otra sumatoria. ¿Si lo ven o no lo ven? Entonces yo voy a empezar con K igual a 1. ¿Y a quién voy a evaluar con K igual a 1? A la sumatoria para L diferente de K
hasta el número de bobinas acopladas de 1, M, que M vale 1 para la 1, por ejemplo. ¿Sí? Z, K, que en este caso es 1, L, que no tiene valor, porque todavía no he evaluado esa sumatoria para L, L, 1, ¿sí? Ese es el argumento de la sumatoria de K. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, ¿cuántos elementos hay aquí? Hay 5, ¿verdad? Entonces la sumatoria va a ir desde 1 hasta ¿cuánto? Hasta 5. Entonces ahora más K le sumo 1 y ahora vale 2. ¿Y a quién voy a evaluar en esta sumatoria? A la sumatoria para L diferente de K hasta el número de bobinas. ¿De quién? De K, que vale ahora 2, M, ¿sí? Z, 2L, L, M, ¿sí? Y así sucesivamente hasta 5, más, ahora para K igual a 3, la sumatoria para L diferente de K hasta el número de bobinas de 3, M, Z, 3L, L, M. ¿Sí me siguen o no me siguen? ¿Sí o no? ¿Todos? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Ahora, ¿quién es la sumatoria? ¿Cómo evalúo la segunda sumatoria? La de L. Ya tengo K igual a 1. Ahora L, ¿cuánto va a valer? Dice, para L diferente de K, siempre empiezo las sumatorias en 1. Entonces, L ya no puede valer 1 porque K ya vale 1. ¿Sale? Entonces, este término de aquí, ¿cómo lo voy a evaluar? Bueno, lo voy a escribir en otro color. Va a ser para L hasta el número de bobinas acopladas. ¿Cuántas bobinas acopladas hay aquí? ¿Hasta qué número llegan las bobinas acopladas del circuito que estoy evaluando? Son 3. Hasta 5, ¿no? Z15, ¿sí lo ven? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, yo tendría que escribir la sumatoria para L diferente de K hasta 5, porque tengo que llegar hasta la 1,5. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo evalúo esta sumatoria? El argumento de esta sumatoria lo voy a evaluar para L desde 2 hasta 5. ¿Sí? Porque ya no puede valer 1 porque K vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el término para L2? Va a ser 1 de la K, M, Z, 1, 2, 2,1. ¿Sí? Ah, no, es M, ¿no? M. ¿Sí? Y luego voy a tener a quién más L, K vale 1, M, Z, 1, 3, L vale 3, M, ¿sí? Más, ahora L vale 4, 1, M, Z, 1, 4, 3, perdón, 4, M, más 1, M, Z, 1, 5, 5, M. ¿Sí lo ven? Esto es o sea, esta sumatoria, este primer término de K igual a 1 se convierte en estos 4 términos de aquí sumados. Y esto más los términos sumados para K igual a 2, que va a ser 2, M, Z, 2, y ahora L, ¿cuánto va a valer? Para L diferente de K, si K vale 2, L puede valer 1, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Va a ir desde Sí. 1 hasta 5, pero sin pasar por el 2 porque no puede valer lo mismo que K. 2, perdón, 1, M. Y aquí va a ser, ya no paso por el K2, ¿verdad? El L2 porque K vale 2. Ese está prohibido. Entonces me salto al 3. K2, M, Z, 2, 3, 3, M. ¿Sí? Y así sucesivamente, aquí va a ser 2, M,
Z24, 4, M, y aquí 2, M, Z25, 5, M. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que hay algunas que no van a existir. ¿Sí? Algunos de estos términos no van a existir porque no existen esos mutuos. Por ejemplo, ¿quiénes sí existen? Solamente existe 1, 5, 1, 2, 2, 4, ¿no? Entonces, de aquí, ¿quién sí va a existir de esta sumatoria enorme? 1, 2 y 2, 1. ¿Sí? 1, 5 y 5, 1, que voy a llegar hasta el K5, ¿no? Por acá va a estar. ¿Quién más? El 2, 4 y el 4, 2. Entonces son los únicos que van a sobrevivir a esta sumatoria. ¿Sí? El 1, M, Z12, 2, M, y el 2, M, Z21, 1, M. Este para el primer acoplamiento. ¿Cuál otro va a existir? El 1, M, Z15, 5, M, y el 5, M, Z51, 1, M. ¿Sí? Y el otro acoplamiento, ¿quién es? El 2, 4, ¿no? 2, M, Z24, 4, M, más 4, M, Z42, 2, M. Y si se dan cuenta, de aquí, de estos términos que son los que van a sobrevivir al chorro de elementos de las sumatorias que significa ese segundo término de las impedancias propias, solo me van a quedar las impedancias mutuas y sus impedancias recíprocas, el 1, 2 y el 2, 1, el 1, 5 y el 5, 1, el 2, 4 y el 4, 2, solamente esos van a sobrevivir porque son los que tengo en el circuito eléctrico, ¿sale? Y el dato curioso aquí, que es lo que me lleva a la conclusión de la segunda sumatoria de las impedancias propias, es que miren el argumento. El 1, 2 tiene a 1, M y a 2, M. Y miren el 2, 1 tiene a 2, M y a 1, M. Las incidencias. Este con este es el mismo. Y este con este es el mismo. Es decir, bien yo puedo, como son en números reales, en álgebra, los argumentos o los números son conmutativos. ¿Saben qué es la conmutatividad? ¿Qué es la conmutatividad, jóvenes? La verdad no me acuerdo. ¿Qué es la conmutatividad? ¿Alguien? ¿Ideas? Propiedades basiquísimas de los números reales. La suma, la conmutatividad es una propiedad general que se aplica tanto a la suma como a la multiplicación. Ustedes lo saben, sí lo saben, nada más que sus profesores no les han dicho los nombres correctos de las cosas. ¿A alguien le suena o le resuena en la cabeza cuando les dicen el orden de los factores no altera el producto? ¿Sí se los han dicho o no? ¿Ah? Sí, no. Esa es la conmutatividad. La conmutatividad en la multiplicación es que no importa el orden en el que multipliques los factores. Es lo mismo. La conmutatividad en la suma es no importa el orden en el que sumes los factores, los términos. Es la misma, dar el mismo resultado. Entonces aquí tengo números que son conmutativos. Es decir, yo puedo escribir 1, M, Z12, 2, M. Y también el segundo lo puedo escribir como 1, M, Z21, 2, M. ¿Sí? Estos los cambio de lugar porque son conmutativos. Al final son números, ¿no? Es 1 o -1 o 0.
entonces los puedo cambiar de lugar, porque no importa si es -1 y +1 o +1 y -1, va a dar el mismo resultado. Y recuerden que nosotros en circuitos eléctricos hemos visto que las impedancias mutuas de elemento también son conmutativas, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Si existe la mutua 1,2, entonces la impedancia mutua 2,1 tiene el mismo valor. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Entonces, sí están entendiendo cómo estoy organizando esto. Primero empecé desarrollando las sumatorias y vi qué términos se quedaban. Ahora que ya tengo los términos que se quedan, voy a tomar el primero, 1, 2 y 2, 1, y reorganizo los subíndices y resulta que son exactamente lo mismo. Y ahora con el argumento de que las impedancias mutuas son las mismas, entonces yo le puedo cambiar el nombre a cualquiera de las dos, a la 1,2 o a la 2,1, le voy a cambiar el nombre a la 2,1. Y entonces voy a reescribir esto de nuevo y va a quedar 1,m, z12, 2,m más 1,m, z12, porque cambié la 2,1 por 1,2, 2,m. ¿Y cómo son estos dos términos ahora de esta suma? ¿Cómo son estos dos? ¿Qué pueden decir de ellos? ¿Qué tienen de diferente? Diego, El, ¿qué diferencia hay entre estos dos términos de esta suma? ¿Hay diferencia, para empezar? No. No, ¿verdad? Son exactamente los mismos. ¿Sí? ¿Sí Sí. los ven, Fernanda? ¿Sí ven? Ahora ya los convertí en exactamente los mismos dos. ¿Ya vieron? Entonces, si son iguales, ¿qué dice el álgebra que puedo hacer con dos términos semejantes? Si tengo A y A sumados, ¿qué hago? ¿Cuánto da A más A? 2A. 2A, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener dos veces 1,m, Z12, 2,m. Y ahí, aquí está, Luis. Aquí está lo que tú decías. Mira cómo fui desde la sumatoria enorme hasta el resultado que tú dijiste. El segundo término de la sumatoria es el doble término, ¿sí? De las impedancias mutuas evaluadas con respecto a la malla. Si lo ven, miren las incidencias. Tengo que evaluar la Z1 con respecto a la malla y la Z2 con respecto a la malla. Pero si existe este 1, 2 en la malla 1, entonces la incidencia del lado izquierdo y la del lado derecho van a ser diferentes de 0. Y entonces al existir estas dos diferentes de 0, ya van a ser ya sea positivas o negativas, pero van a ser dobles. El doble término de las impedancias mutuas, donde las dos impedancias de elemento pertenezcan ¿a quién? A la malla M. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? sí, ¿Sale? Entonces voy desde son puras matemáticas básicas, ¿eh? O sea, dense cuenta que es sumatorias e incidencias, lo que les dije al inicio de esta sesión. Sumatorias e incidencias, ¿sí? Entonces voy desglosando todo y llego a eso, al doble término de las impedancias mutuas que existen en el circuito, evaluadas con respecto a la malla. Entonces, ¿quién más voy a poner doble aquí? A Z15, dos veces 1,m, Z15, 5,m. Las tengo que evaluar. ¿Y a quién más? A dos veces Z sería 2,m, Z42 o 24, 4,m, ¿cierto? Con respecto a las mallas.
Esto es generalizado, ¿no? Esto es generalizado. Ahora ya me voy a ir al caso particular donde evalúe la malla propia 1 o la malla propia 2, ¿sale? Pero entonces, si existen las dos en la malla, va a ser doble. Si alguna no está en la malla que estoy evaluando, entonces una de estas incidencias, ¿cuánto debe de valer? ¿Cuánto? 0, exactamente. Y entonces, pues no hay doble. Entonces aquí hay de dos sopas. O existe y es doble, la mutua, ZKL. Si existe es doble y si no existe es 0. Nada más. No hay más. ¿Sale? Vámonos a los casos particulares. ¿Sí se entendió esto? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene duda? Ya nos vamos a los casos particulares donde vamos a evaluar a las M's, M1, M2, ¿sale? Y entonces vámonos a la impedancia propia de la malla 1. Aquí entonces, ¿quién se va a quedar aquí en este segundo término de la sumatoria? Más 2 veces 1,1 Z12 2,1, ¿sí? Más 2 veces sería 2,1 Z24 4,1 más 2 veces 1,1 Z15 5,1, ¿cierto? Esos son los tres términos que le faltan a esta Z11 correspondientes a la doble sumatoria. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ah, bueno, entonces evalúen las incidencias. Ya desarrollamos la sumatoria, ahora evalúen las incidencias. Elemento 1 versus malla 1, ¿existe o no existe? Gabo. Gabo, llegaste tarde, Gabo. ¿Entiendes o no entiendes? Sí, profe. Elemento Sí, hasta 1, ahorita. Z1, malla 1. Sí existe. ¿Valor? ¿Cómo? ¿Cuánto vale la incidencia? Elemento 1, malla 1, Z1, malla 1. Mm, Raúl, a ver, ayúdale. Estoy evaluando esta, mire. Espérenme tantito. Voy a dar láser. Estoy evaluando esta. Elemento 1, malla 1. O sea, Z1, malla 1. Arturo. Raúl, Arturo. ¿cómo? Elemento 1, malla 1. ¿Existe? Ya dijo Gabo que sí. ¿Cuánto vale entonces esta incidencia? Ajá, Z1, Z1, malla 1. Muy bien, a ver, Arturo. ¿Puedo ayudar? A ver, es que no entiendo. Aquí voy a Sería evaluar. positiva, ¿no? Ajá. Mira, Raúl. Mira, Gabo. Estoy evaluando este corchete. 1,1. ¿Sí? Ujú, El sí, elemento es Z1. ¿Sí? ok. Y estoy evaluando en la malla M1. Entonces, La como malla dijo 1. Osiris, me voy al circuito. Me voy al circuito. ¿Dónde está la Z1? ¿Quién es la Z1? Esta, ¿verdad? Desde ahí. La Z1 está en la malla 1, donde está J1, ¿sí o no? Sí, sí está ahí. Sí. La dirección que lleva Z1, ¿cómo es con respecto a la dirección de J1? Es positiva. La misma, es positiva. Entonces, la incidencia 1,1 vale, ¿cuánto? Más 1.
Más uno, ya lo entendí. Que significa el positivo es más 1, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Arturo, Raúl Arturo. ¿Sí? Sale. Fernanda. Salvador. Sí, ¿Sí? Sale pues. Osiris, sí, ¿verdad, Osiris? Sí, profe. Eso. Axel. Sí, profe. Sale. Entonces ahora, a ver, Javi. 2,1. Elemento 2, ¿quién es el elemento 2? Estoy evaluando impedancias. Entonces es impedancia 2 versus malla 1. Impedancia 2 versus malla 1. ¿Existe la impedancia 2 en la malla 1? ¿Existe la impedancia 2 en la malla 1? No. No. Entonces, ¿cuánto vale la incidencia? 0. 0. ¿Sí? Entonces, este doble término de Z12 no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al menos una de las dos impedancias que conforman a la mutua, recuerden que la mutua tiene a dos impedancias. Z12 es la impedancia 1 acoplada con la impedancia 2, ¿cierto? Entonces, si al menos una de las dos impedancias que forman la mutua 1,2 no pertenece a la malla 1, entonces la incidencia de esa impedancia que no pertenece va a ser 0. Y al multiplicarse, entonces va a dar 0 todo el término. ¿La 2,4 existe o no existe? La 2,4, la impedancia mutua 2,4, evaluada con respecto a la malla 1. Vean, la 2,4 evaluada con respecto a la malla 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo en esos paréntesis? Evaluando a 2 con respecto a la malla 1 y a 4 con respecto a la malla 1, ¿no? Eso es lo que significan los paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces sería 0. ¿Quién es 0? El 2 4 porque ninguno está en la malla 1. A ver, Bueno, sí, el que está en malla 1 sería el 4, pero el 2 no. exacto, ¿no? El 4 sí está. La Z4 sí está en la malla 1. ¿Sí lo ven todos? Z4, miren, acá está la malla 1. ¿Sí? Acá está la malla 1. ¿Me encuentro a Z4 en ese recorrido, sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces sí existe. Pero aquí no me voy a encontrar a 2. Entonces la incidencia de la impedancia 2 con respecto a la malla 1, ¿sí lo ven? ¿Ya ven por qué es importantísimo las incidencias? Solamente leo el corchete. Impedancia 2, porque son las zetas, versus malla 1. No está. Entonces vale 0. Entonces todo esto es 0. Ahora sí, Luis Arturo, es Luis Alonso, perdón. Ya llegamos a la parte buena, la que tú decías. Entonces, Sí. la 1,5 ¿sí existe el doble o no? Sí, ¿Sí, verdad? ¿Por qué? Z1,5. porque Z15 es la mutua que está haciendo, se está formando por la 1 y la 5. Entonces, ¿la 1 pertenece a la malla 1? ¿Z1 pertenece a la malla 1? Sí. ¿Z5? Sí. Ambas pertenecen a la malla que estoy evaluando. Entonces, escribo el doble término. ¿Sale? ¿Qué es lo que hago yo aquí? Escribo más menos 2 veces Z15. ¿Sale? Y ahora evaluamos Z1 versus malla 1. ¿Cuánto da? es positiva. Positiva, ¿verdad? Z1, J1, misma dirección. Y Z5, J1, ¿cuánto da?
Positiva también. Exacto, entonces aquí es más 1 y aquí es más 1. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí abajo? Es lo que yo hago en clases. Ahora le voy a poner un corchete para que vean que viene de las incidencias. Más, y aquí es más, ¿verdad? Z1 versus J1 y Z5 versus J1 también. La primera es positiva, la segunda es positiva y la multiplicación de estas dos queda más por más. Da más, ¿cierto? Entonces la expresión de la impedancia mutua Z11 es Z1 más Z4 más Z5 más 2 veces Z15. Entonces voy a ir dense cuenta que voy de lo muy general ahorita en el primero hasta lo particular. O sea, estoy explicándoles todo para que entiendan de dónde viene ya lo más simple que les puedo explicar el tema. Esta doble sumatoria en las propias existe cuando la 1 y la 5 pertenecen a la malla, ¿cierto? Porque si al menos una no pertenece, de 0. Entonces, ¿dónde tengo que ir a buscar? Ya no tengo que hacer todas estas sumatorias, todo esto de aquí, no lo tengo que hacer. No tengo que ir a hacer todo esto y ver el doble y luego escribir los 3 dobles y a ver quiénes son. No tengo que hacerlo. Es mucho trabajo. ¿Cómo puedo saber quiénes sí son dobles? Pues muy fácil. Si en las mutuas la Z, K y la L deben de pertenecer, ¿quiénes son desde el inicio las impedancias que pertenecen a la malla 1? Yo ya las escribí. Aquí las puse, miren. Aquí las puse. Estas son las que sí pertenecen a la malla. Entonces, si dentro de estas 3 que pertenecen hay 2 que están acopladas, entonces existe el doble término. Y la pregunta que me tendría que hacer sería, ¿Z1 y Z4 están acopladas? ¿Sí o no? ¿Está acoplada Z1 y Z4? No. No, entonces no hay doble. ¿Z1 y Z5 están acopladas? ¿Sí o no? Sí. Ah, pues ahí está el doble, más menos 2 veces Z15. Luego evalúo las incidencias. Y ahora, Z4 y Z5 están acopladas, ¿sí o no? No. No hay doble. Y ya está. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto, ¿no? Es como siempre les digo a mis alumnos. Luego me dicen, no, profe, es que la verdad es que me gusta mucho porque me gustó mucho cómo explicó un tema, pero cuando lo evalúo no le entendió. Entonces, el chiste, como yo sé que sí me entienden, pues cuando lo saben hacer, ¿no? A ver, ¿quién es Z22? Es Z2, Z4 y Z3 menos Z24. Z, lo primero, ¿verdad? La suma positiva de las impedancias que están en la malla. ¿Quiénes son? Z2. ¿Z quién? Z3, Z3 Z4. y Z4. A mí me gusta ir en orden, ¿no? Siempre pongo desde el menor hasta el mayor. ¿Sale? Ya sé quiénes son las impedancias en la malla. ¿Sí? Ahora tengo que evaluar los dobles, ¿verdad? A ver si hay dobles. Entonces, si ya sé quiénes sí están, tengo que ver quiénes de las que están acopladas. Y esas van a tener doble término. ¿Quiénes están acopladas? ¿Z2 y Z3 está acoplada? No. No, no hay doble. ¿Z2 y Z4 está acoplada? Sí. Sí, Sí, entonces va a haber un doble término. Más menos, porque tengo que evaluar las incidencias, 2 veces Z24, ¿cierto? Sí. Ahora, Z3 y Z4 están acopladas. No. No, entonces no hay doble. A ver, Raúl, Arturo y Salvador. ¿Qué signo va a tener entonces
el doble término de Z24. ¿Qué signo le voy a poner, Raúl? ¿Negativo? ¿Negativo? Negativo, ¿por qué? Por la dirección de a donde va la flecha. A ver, vamos a ver. ¿A qué tengo que evaluar aquí para el doble? ¿Cuántas veces tengo que evaluar incidencias O aquí? mejor dicho, sí tiene que hacer 2 veces, ¿no? Porque uno sería negativo y otro positivo. A ver, tengo que hacer el Z2, ¿verdad? ¿Con respecto a quién? A la segunda malla, ¿cierto? ¿Cuánto Sí. vale Z2 con respecto a la segunda malla, a la J2? ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Y ahora, ¿cuánto vale Z4 versus J2? Positivo. Positivo. Positivo, ¿verdad? Exacto. Y entonces, más por menos. Menos. ¿Alguien tiene duda de esto? No, profe. ¿Seguros? Hablen ahora o callen para siempre. Ya, miren, ya acabando el siguiente, que es las mutuas, ya está mallas. Ahora sí nos vamos a ir a meterle ejercicios donde tengan diferentes fuentes, porque ya vi que esos los confunde bastante. ¿Todo cool? Sale pues. Muy bien, entonces esas son las impedancias propias de malla. La Z11 y la Z22. ¿Quién me falta? La 12 y la 21, ¿no? De la fórmula general. Y acuérdense que Z12 es igual a Z21. Entonces, con que yo encuentre una de las dos, ya está. Ya la armé. ¿Sale? Voy a escribir la expresión general para las impedancias mutuas. ¿Sale? Estas eran las impedancias propias de malla. Entonces, ahora voy a escribir las impedancias mutuas de malla. Estos formularios, acuérdense que estos sí se los dan, bueno, a veces, ¿no? O sí se los pueden dar, que son las fórmulas generalizadas de mallas y nodos. Impedancias mutuas de mallas. ¿Cómo evalúo las impedancias mutuas? Es la misma fórmula, la misma. ¿Sale? Nada más que ahora ya no voy a evaluar a MM, sino voy a evaluar a MN. Tan iguales son que miren, la voy a copiar para no escribirla. Vámonos para acá abajo. Dime tantito. Aquí está, miren. Nada más que ahora ya no es ZMM. Ahora va a ser ZMN. ¿Sale? Por lo tanto, de este lado, ya no voy a tener una cuadrada. Ya no va a ser KM cuadrada. Ahora voy a tener que evaluar la incidencia de ZK con respecto a N también. ¿Sale? Ya no estoy evaluando con respecto a las dos M's. Sí, a la misma malla. Ahora estoy evaluando con respecto a dos mallas, porque es mutua entre dos mallas, ¿cierto? Por lo tanto, miren, la expresión aquí simplemente cambia en la L, ya no la evalúo con respecto a M, sino con respecto a N. ¿Sí se dan cuenta del cambio? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí me están siguiendo o no me están siguiendo? Estoy hasta acá abajo, ¿no? Sí, profe, todo bien. Todo bien, muy bien. Conste, ¿eh? Acuérdense que necesito 13 firmas de mi libreta para el siguiente especial.
Nada de que, no, profe, es que se me pasó una incidencia. No, tiene que quedar incidencias estos 3 sábados que vamos a ver. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya vieron, ahora voy a evaluar con respecto a las dos mallas, M y N, por eso es mutua de mallas, porque ahora voy a evaluar con respecto a dos mallas, a M y a N. ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a interpretar el primer término de esta sumatoria? Ya no es cuadrada, ¿verdad? Entonces ya no es la suma positiva, ahora ya va a tener un signo, más menos. O va a tener más o va a tener menos, ¿cierto? Y ahora la z sub k, estas zetas k, ¿quiénes se van a quedar en la sumatoria? ¿Quiénes iban a existir? ¿Qué dicen estas incidencias? K con respecto a M y K con respecto a N. ¿Qué zetas K se van a quedar en las mutuas? ¿Qué impedancias van a vivir en la ecuación de la impedancia mutua de malla? ¿Alguien? ¿Una idea? A4. Espérenme. Que voy a copiar pero cópialo. Ahí está. Voy a para acá abajo. ¿Sale? Ahí está. Ahora dice, todas las zetas K, bueno, en el ejercicio particular que voy a realizar ahorita, voy a escribir a Z12, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué significa esta Z12. Voy a evaluar a la impedancia 1 versus la malla 1, ¿cierto? Z1. ¿Y a quién también? A la impedancia 1 con respecto a la malla, ¿quién? 2. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? ¿Me lo puedes repetir, profe? Ahí me perdí un poquito. Sí, mira, aquí este término de la sumatoria dice que tengo que evaluar a M y a N. En este caso voy a hacer M1 y N2. ¿Sí? Sí. Entonces voy a evaluar a la mutua entre la malla 1 y la malla 2. ¿Sí? Y el primer término de la sumatoria, de esta sumatoria de K, de Z sub K, ¿quién es? K1, M1, Z1. ¿Sí lo ves? Sí, hasta ahí todo bien. K1, N2, ¿verdad? Porque es la malla 2. Es mutua. ¿Sí? Ok, sí, profe. ¿Sí? Entonces, a ver, evaluemos las incidencias. Arturo Blancas, ¿cuánto vale la incidencia de Z1 con respecto a la malla 1? Te va a ayudar Osvaldo. ¿Sí se pronuncia Osvaldo? ¿Cuánto vale la incidencia? Z1 versus malla 1, es esta la que estoy evaluando. Aquí. ¿Cuánto vale? Positiva, dice Javi. ¿Todos? ¿Sí lo ven? Z1 versus malla 1, positiva, más 1. Entonces, este paréntesis vale más 1, ¿cierto? Y ahora, impedancia 1 malla 2, ¿cuánto vale? Impedancia 1 malla 2. ¿Por qué, Fer? 0, ¿no, profe? A ver. Impedancia 1 malla 2. Impedancia 1 malla 2. ¿Ya lo vieron? Así es. Fer. Cero, porque no tiene, no por la fuente. Si Es no, porque está cero, en malla 2, ¿no? porque es impedancia versus malla, Fer. ¿Sí? Impedancia 1
versus malla 2. ¿Está o no está? ¿La impedancia 1 está en la malla 2, sí o no? No está. Entonces la incidencia vale 0. Entonces, ¿esta Z1 se queda en la ecuación o no? ¿Se queda en la ecuación de la impedancia mutua? ¿O no se queda? Al ser 0 uno de los dos, entonces esta vale 0, ¿verdad? Y ya no aparece. No se queda, exacto. Entonces, ¿quién sí se va a quedar? Con base en esto que estamos evaluando, acuérdense, estamos evaluando a la impedancia propia con respecto a las dos mallas. ¿Quiénes sí se van a quedar entonces? Las únicas que se van a quedar van a ser las impedancias que convivan con las dos mallas, que las dos corrientes pasen por esa impedancia. ¿Quiénes son en este ejercicio particular que estoy haciendo ahorita? Z12 y Z42. Las propias. Z sub K. No mutuas. No, Z4. ahorita llego a las mutuas. Acuérdense que la primera parte, la primera sumatoria, solo es de las zetas propias. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Ya la segunda sumatoria van a ser las mutuas. La 1, 2, la 2, 4, la 2, 5. ¿Sale? ¿Quiénes son entonces las que se quedan? Z4. Z4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué signo va a tener? Lo tengo que evaluar, ¿verdad? Entonces va a ser más menos Z4. Aquí no puedo poner un signo desde el inicio, como en las propias de malla, donde dije, si existe es positivo, porque era al cuadrado. Aquí no. Aquí tengo que evaluar la incidencia. Entonces Z4 está entre las dos mallas, las dos corrientes conviven con Z4. Entonces tengo que evaluar primero a Z4 versus la malla 1 y a Z4 versus la malla 2 para obtener su signo. Y entonces, para hacerla más fácil, pues yo aquí abajo, miren, le estoy poniendo corchetes para que se entienda que viene de las incidencias. ¿Sale? Entonces, Z4 versus malla 1, que sería el primer término. Z12, ¿verdad? Entonces Z4 versus malla 1 y Z4 versus malla 2. ¿Quién es Z4 versus malla 1? Corriente 1. Sería positiva en la corriente 1 y también positiva en la corriente 2. Por las direcciones que yo puse, Z4 versus malla 1 es positiva, 4-1, ¿sí lo ven todos? Y 4-2 también, ¿verdad? Porque la corriente 2 también va en la misma dirección. Entonces, más por más da más. ¿Cierto? Sí, profe. Ya. Y ahora vean, aquí existe algo. Vámonos con la doble sumatoria. En las impedancias propias de malla era 2 veces, ¿verdad? Porque los subíndices me permitían poder encontrar, o sea, si las KL existe, es doble. Pero ahora vamos a evaluar esta ZKL. Vean qué es lo que pasa con esta ZKL. Es muy especial este segundo término de la sumatoria, porque voy a tener a K, M, ZKL, pero también voy a tener a L, M, ¿cierto? Aquí a L, M, ZLK, K, N, ¿sí o no? Porque acuérdense que como evaluamos la primera sumatoria, siempre voy a tener el 1, 2 y el 2, 1. Entonces voy a tener el KL y el LK. ¿Sí o no? Pero vean qué diferencia hay ahora. Las incidencias son las mismas y puedo hacerlo, o sea, puedo hacer el doble así como le hice en el desarrollo anterior. ¿Sí o no? ¿Cómo son las incidencias del KL y del LK? Visualicen las incidencias, miren. Les voy a cambiar de lugar a la LK para que lo vean mejor.
voy a poner la K, N primero, ZLK, y luego a la L, M. ¿Sí? Nada más estoy cambiando de lugar. ¿Ya lo vieron? Porque son conmutativas, dijimos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es este término con respecto a este? Los dos términos que tienen asterisco, ¿cómo son? ¿Son iguales, como en el caso de las impedancias propias? ¿O estos son diferentes? ¿Cómo evalúo acá en el primer término y en el segundo? Acá la evalúa con respecto a L, ¿no? Y en el segundo, acá con respecto a su propia malla, sería con respecto a acá. En el primer término estoy evaluando acá con respecto a M y en el segundo con respecto a N. Eso puede tener diferentes valores, ¿sí o no? Entonces, esta incidencia no es la misma que esta. ¿Sí lo ven? K, M no es lo mismo que K, N. A L la evalúo con respecto a N en el primer término y en el segundo con respecto a M. No es lo mismo, ¿verdad? O sea que estos términos, el LK y el KL, son distintos. No van a, o sea, pueden ser distintos o pueden ser iguales. Si K, M y K, N vale 1, L, N y LM vale 1, pues entonces va a ser el mismo, ¿cierto? Pero si no es eso, EKL y LK van a ser diferentes. Es decir, ¿qué puedo rescatar de esto? De esta sumatoria doble. Que van a haber dos casos. El caso en el que LK y KL sean lo mismo, entonces va a haber un doble término. Dos veces puedo dejar lo que yo quiera. K, N o K, M, no importa. Porque si vale lo mismo, entonces el doble término va a valer lo mismo, L, N. Espérenme. Uy. En el caso de que K y L, o sea, que la impedancia mutua KL exista en el mutuo, ¿qué significaría que la impedancia mutua existiera en el mutuo del circuito? ¿Cómo lo visualizan eso? ¿Qué significa? ¿Cómo debería estar el circuito para que la impedancia mutua Z12 exista en el mutuo? ¿Cómo lo visualizarían? Es muy importante que puedan visualizar eso. ¿Qué significa que la KL, supongamos que Z12 exista en el término mutuo? Voy a escribir aquí algo, miren. Voy a escribir aquí un ejemplo de un circuito. Vamos a suponer que aquí hay impedancias, ¿sí? ¿Cómo debo describir el mutuo? ¿Cómo debo describir el mutuo para que Z12 exista en el mutuo? Tendría que estar en la misma malla, ¿no? ¿Qué debo de poner aquí en el mutuo entre las dos mallas? ¿Cómo debo describirlo? Para que este mutuo, ambas impedancias existan ahí y el término sea doble, entonces debería de existir ZK y ZL acopladas en el mutuo, ¿sí lo ven? Sí. ¿Sí? Para que exista un doble término, debería de tener a las dos impedancias que conforman el mutuo, a la ZK y a la ZL, pues en el mutuo. ¿Y quiénes son las que son mutuas? Las que ambas impedancias, ambas corrientes conviven con la impedancia. Entonces, esta ZK tendría tanto a la corriente 1, a la JN, como a la JM, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Y la L también sería mutua a la ZL, ¿verdad?
porque tendría a la JN y a la JM pasando por esa impedancia. Y si esas dos, ZK y ZL, están acopladas, entonces forman a ZKL. Y entonces de esa manera podría existir un doble término. ¿Sí? De otra forma, ZK y ZKL y ZLK pueden tener valores diferentes. Es decir, puede existir una y la otra no. ¿Quiénes son estas? Cuando existe una y la otra no, pues cuando están acopladas, ¿sí? Alguna del mutuo o entre dos impedancias a dos impedancias que están en diferentes mallas. Porque puede que exista Z12, pero no Z21 con respecto al mutuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se evalúan independientemente. Estamos evaluando a KL y a LK. Si KL existe, puede que también exista LK. Entonces eso me daría un doble término. Siempre y cuando las que conforman, las impedancias propias que conforman a KL y a LK estén en el elemento mutuo. Esa es la condición. Pero, por ejemplo, si ZKL y ZLK tienen a una impedancia, ya sea ZK o ZL, que no están las dos en el mutuo, o las dos no están en el mutuo, pero están una en cada malla, entonces va a existir una, pero no la otra. Eso quiere decir que va a existir de esta doble sumatoria el doble término y también más menos, ¿sí? ZK, M, ZKL y L, N. Un término unitario. La impedancia mutua entre dos mallas. ¿Sí? Que no va a ser doble, va a ser unitaria. Porque una de las dos se va a eliminar. ¿Sí? ¿Por qué se va a eliminar una de las dos? Porque tengo que evaluar en ambos sentidos. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo rapidito que puse aquí. Al 1, 2. ¿Sale? Vamos a evaluar a la 1, 2. Va a ser Z1. O sea, de esta sumatoria doble va a aparecer Z1, malla 1. Z1, malla 1, Z1, 2. Y también voy a tener a Z2, malla 1. Y voy a tener el otro término, el recíproco, el 2,1, Z21, 1,2. Evaluemos a ver aquí de este ejercicio. Rapidísimo. La primera incidencia. Impedancia 1, malla 1. ¿Existe o no existe? Sí. Ajá. Signo Ah, positivo. más 1. ¿Sale? Ahora, impedancia 2, malla 1. No existe, está en la malla 2. No existe, ¿verdad? Entonces esto es 0. Entonces, ¿ya vieron? Este término se eliminó. Ahora, eso no quiere decir que la 1, 2 y la 2, 1 no exista. Puede que sí exista, porque ahora voy a evaluar la 2, 1 en el sentido contrario. Y ahora evalúo impedancia 2, malla 1. No existe la Aquí, impedancia 2 en la malla 1. aquí me equivoco. ¿No sería impedancia 2 en la Es que malla aquí, 1? nada, es el de un término, aquí lo puse mal, ¿no? Este es 2 en lugar de 1, ¿no? De nuevo, estaba bien evaluada la incidencia, estaba mal escrito el subíndice, ¿no? Impedancia 1, malla 1. Dijimos que existía y valía más 1. Pero aquí es la 2 con respecto a la 2, ¿verdad? Porque son Y las también mutuas. existe y es Ahora positivo. sí, la impedancia 2 con respecto a la malla 2 existe, Sí, positiva. más 1. Entonces esta sí existe, ¿verdad? La 1, 2 sí existe, más por Ah, más Z1, 2. Ahora voy a evaluar la siguiente, la 2, 1. Impedancia 2, malla 1.
No existe. Es 0, entonces este término no existe, y ya ven, del doble término, existió una, la 1, 2, pero no existió la 2, 1. ¿Sí? Sí. Entonces, estas impedancias mutuas pueden tener tres términos. La suma algebraica de las zetas K, que son las mutuas, las impedancias propias que están entre las dos mallas. Luego, si hay dos que son mutuas y están acopladas, entonces hay dos veces ZKL. ¿Cuándo? Cuando las dos acopladas están en el mutuo, ¿cierto? Cuando las dos acopladas están en el mutuo, entonces existe el doble término. Y luego puede que también existan los unitarios más menos ZKL. Cuando al menos en una dirección las impedancias son mutuas y en la dirección contraria no existen. Entonces, para las impedancias mutuas de malla yo tengo que evaluar tres cosas, ¿sí? Las propias de malla, las propias mutuas entre las dos mallas, el doble término si hay dos acopladas y luego las unitarias. Me regreso al ejercicio que estoy viendo ahorita. Ya encontramos el primer término, que eran las impedancias mutuas entre las dos mallas, las propias del elemento que están entre las dos mallas. Dijimos que era Z4, ¿cierto? ¿Cuál es la condición para que exista el doble término? Que existan dos impedancias en el mutuo y que estén acopladas. ¿Cuántas impedancias hay en este ejercicio, en el mutuo? Javi. ¿Cuántas impedancias tengo en el mutuo? Impedancias propias, Z sub K. ¿Cuántas tengo en el mutuo? Salvador. ¿Cuántas impedancias tengo en el mutuo? ¿Cuántas impedancias Z sub K tengo en el mutuo? Luis. ¿Cuántas impedancias Z sub K son mutuas entre las dos mallas? Ninguno. ¿Ninguna? Según yo, ninguno porque mal no compartirse entre, pues bueno, lo que estábamos viendo de los nodos, no hay como dos, por ejemplo, no hay uno abajo de Z4. Y para que si hubiese, pues sí, no estamos hablando respecto a lo del doble término, yo me confundí solito ahí. No, escucha la pregunta. ¿Cuántas impedancias Z sub K hay entre las dos mallas? 1. Una, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién? Ya la escribí. Z4. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? ¿Ya entendieron la pregunta? ¿Cuántas impedancias mutuas hay de elemento? Solo una, Z4. Es la única que está entre las dos mallas. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí. Ahora, para que exista el doble término, Z dos veces ZKL, necesito que existan dos elementos propios en el mutuo, ¿verdad? Que la ZK y la ZL que forman a la mutua KL existan en el término mutuo. ¿Pero cuántas dijimos que hay en este ejercicio? Una, por lo tanto, no existe. Solo una, ¿verdad? Si existiera 4, 1, sí existe 4, 2, ¿verdad? Pero 4 está en el mutuo, 2 está en el mutuo. Oh, solo está en la Z2, malla 2. Z2 no está en el mutuo, entonces no existe el doble término. ¿Sale? No va a existir el doble término de 4, 2 porque no existe Z2 en el mutuo. Entonces, ¿qué tengo que preguntarme?
Pues si hay dos impedancias en el mutuo y esas están acopladas. Igualito que en las propias, que era lo que dije que hiciéramos. Preguntarnos, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son las que están en la malla 2. Por ejemplo, de la Z22. 2, 3 y 4. Y entonces me pregunto, ¿2 y 3 están acopladas? Sí. No. Bueno, no están, no hay doble. Z2 y 4 están acopladas? Sí. Entonces 2, 4 es doble. Lo mismo me voy a preguntar aquí. Z4, ¿y quién necesita estar acoplada para que exista el doble? Pues necesita haber otra, ¿verdad? Pero no hay. Entonces, ¿existe el doble término? No. Porque tengo que ver que existan dos en el mutuo y estén acopladas. ¿Sale? Entonces, ¿existe el doble término en esta mutua Z12? No existe. ¿Por qué? Porque no hay un acoplamiento en el mutuo. ¿Sale? No existe el acoplamiento en el mutuo. Entonces, no existe el doble término. No hay dos impedancias en el mutuo acopladas. Pero ahora, ¿quiénes sí van a existir? Bueno, tengo que evaluar a todas las KL en ambas direcciones, ¿cierto? Entonces vamos a ver, más menos, ¿quiénes son las mutuas aquí? Z12, ¿verdad? Y más menos Z21. Puede que exista una de las dos o que ninguna exista, ¿no? Pero no van a existir las dos porque no hay dobles. Más menos, ¿quién más? Z15 y más menos Z51. Puede que exista una de las dos, que no exista ninguna, pero no van a existir las dos, porque si existieran las dos fuera un término doble y no hay dobles. ¿Sale? ¿Quién más? Más menos Z42 y más menos Z24, ¿verdad? ¿Sí se entiende o no se entiende? Todos los acoplamientos, ¿sí? Y voy a evaluarlos. Voy a evaluar quién existe y quién no. Si existen, entonces debe de existir al menos uno. Bueno, debe de existir, si existen, existe uno, pero no los dos, porque sería doble. Y no hay dobles. Y puede que no exista ninguno, que ninguno de estos acoplamientos sea mutuo. Vamos a ver el caso. ¿Sale? ¿Quién me va a decir eso? Pues las incidencias. ¿Qué dice la incidencia? Miren, tengo que evaluar a K con respecto a M y a L con respecto a N. Entonces me voy al primero. Evalúo a K con respecto a M, a la Z1 con respecto a la J1 y a la ZL con respecto a la J2. Entonces, Z1 versus J1, ¿cuánto da? Z1, J1. Raúl. Incidencia. Es negativo. Z1 versus J1, Raúl. Ah, no, positivo. Perdón. Positiva. Z2 versus J2, que es la segunda, ¿verdad? Hay que evaluarla. Negativa. Z2, J2, negativa. ¿Sí lo ven todos? Sí. Entonces la 1, 2 aquí sí existe. Más por menos, menos. ¿Sale? Entonces estoy seguro completamente que no debe de existir la 2, 1. Porque si no fuera mutua y fuera doble. Y no hay dobles. Ya vi que solamente hay una en el mutuo, entonces no hay dobles. Entonces vamos a evaluar a la Z21 y me debe de dar 0. ¿Cómo la evalúo de nuevo? Acá con respecto a M, K con respecto a M y a L con respecto a N. Z2 versus J1, ¿cuánto da? ¿Cuánto da Z2 versus J1, Fernanda?
¿Cuánto da? Z2 versus J1. ¿Cuánto da esa incidencia? 0, porque está en la otra malla. 0. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Fernanda. La impedancia 2 no está en la malla 1, entonces la incidencia ¿cuánto da? 0. ¿Sí? Aquí está, la escribí aquí arribita. Z2, 1, evaluado 2 con respecto a 1 y 1 con respecto a 2. Entonces la primera me da 0, entonces esta es 0. Desaparece. ¿Sale? Entonces ahora, ¿sí o no? ¿Sí, Diego? ¿Raúl? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien, profe. Sale. Entonces ahora evalúen 1, 5. 1 con respecto a 1 y 5 con respecto a 2. Z1 versus J1. Sería positivo, pero el 5 no está en la malla 2. 5 versus malla 2, ¿verdad? Es mutuo. No está, ¿verdad? El Z5 está en la malla 1, entonces este vale 0 y esto es 0. Ahora el 5, 1. Quedan dos, aquí hay dos casos, ¿verdad? El caso en el que el 5, 1 sí exista y sea unitario o que no exista, porque no va a ser mutuo entre las dos mallas. A ver, evalúen. No existe, porque Z5 sí está en la malla 1, pero Z1 no está en la malla 2. Exactamente. Z5 versus malla 1 es más 1, ¿verdad? Es más, porque 5 en la malla 1 sí, pero 1 en la malla 2, 1 en la malla 2, pues no está. La 1 no está en la malla 2, está en la malla 1, entonces esto es 0. Y entonces ese término mutuo no existió en la impedancia mutua de mallas. ¿Por qué? Porque ambas impedancias están en la malla 1, no son mutuas. ¿Sale? ¿Por qué el 1, 2 sí existe? Ah, porque la impedancia 1 está en la 1 y la 2 está en la 2. Entonces es mutuo entre la 1 y la 2. El 4, 2 y el 2, 4, ¿qué va a pasar ahí? 4, 2. Incidencia de Z4, 2. Z4 versus J1, ¿cuánto da? Positivo. 4 versus 1, positivo. Y ahora 2 versus 2. Z2, Negativo. negativo. Más por menos, Menos. menos. Estoy segurísimo que 2, 4 no va a existir, ¿verdad? A ver. Z2 versus J1. No existe, está en la malla 2. Exacto, ¿no? La Z2 no está en la malla 1, es 0 y entonces ya no necesito evaluar la otra. ¿Sale? ¿Y quién es la expresión para la 1, 2? Más Z4 menos Z1, 2 menos Z4, 2. Y ya está. Esa es la expresión para encontrar la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. ¿Sí? Y entonces, de nuevo, lo primero de cómo partí esta sesión, partí de que corriente circulante de malla es evaluar incidencias. ¿Sí ven por qué? No es más que eso, corriente circulante de malla, evaluar incidencias. Yo llego al circuito en su forma de impedancias y entonces evalúo las incidencias de cómo están interactuando las impedancias propias y mutuas en la malla. Es un concepto generalizado de la malla. Y ahora voy a escribir una expresión para las impedancias de elemento propias y mutuas, ¿sí? En términos de quién. O sea, las propias y mutuas de malla en términos de las propias y mutuas de elemento. Las de elemento son las minúsculas y las de malla son las mayúsculas. Las zetas mayúsculas son la suma algebraica de las zetas minúsculas. Eso es corriente circulante de malla. ¿Sale? Y ya que tengo estas expresiones, pues ya nada más sustituyo los valores y con eso pues ya tengo los valores complejos de las impedancias propias y mutuas de malla. Eso lo sustituyo en el sistema de ecuaciones y resuelvo. Ahora voy a llegar a unos ejercicios en donde, ¿sí?
no va a ser tan sencillo simplemente proponer eso, como el ejercicio del ETS pasado. ¿Sale? Voy a poner otro ejemplo generalizado y luego ya ahorita nos vamos a los ejercicios. ¿Sale? Profe, ¿Parece? ¿Qué onda? antes de que siga, bueno, más que nada es como una pequeña pregunta, Sí. porque como entré tarde, en este caso de la impedancia del acoplamiento del Z12, Ujú. como tal no existe su doble término, ¿verdad? No existe porque no hay dos impedancias en el mutuo acopladas. Ok, y en el propio tampoco, ¿sí? En el propio, como en el propio, las impedancias propias de malla, Ajá, en las propias sí existieron dobles. Acá está arriba. pero en el caso del Z12, Ah, no, esas son mutuas, ese es otro caso. ok, ok. ¿Sí? Sí, o sea, aquí para evaluar las mutuas yo tengo que evaluar primero quiénes son las impedancias que están entre las dos mallas, la Z sub K, Z sub K, las minúsculas. ¿Quiénes son las que están entre las dos mallas? Solo Z4. Ujú, ¿Sí? Entonces, si existieran ZK y ZL en el mutuo y estas dos estuvieran acopladas, entonces existiría el doble término. Pero ¿qué crees? Dijimos que aquí no existe ZL en el mutuo, ¿verdad? pero no existe ZL, sí, sí, sí. Los ZK. Entonces, ¿hay doble término? Pues no. No, ¿Sí? vale. Y ahora tengo que Sí. evaluar todas las ZKL en una dirección y en dirección contraria. Entonces, KL y LK, evaluadas con Ujú. respecto a las dos mallas. Y ya veo quiénes se quedan y quiénes no.